Capítulo 4. La escala de ser. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12, 13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando Jacob cayó en un sueño profundo, su ojo interno estaba abierto y observó al mundo como una serie de ascendentes y descendentes niveles de conciencia. Era una revelación de los conocimientos más profundos sobre los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de valores ascendentes y descendentes o estados de conciencia. Esto le dio sentido a todo en el mundo externo, porque sin dicha escala de valores no habría sentido de vida. En cada momento en el tiempo, el hombre está parado frente a la escala eterna del sentido. No existe objeto o evento que haya tomado lugar o que esté tomando lugar ahora, que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo es un índice directo de su nivel de conciencia. Por ejemplo, tú estás sosteniendo este libro. En un nivel de conciencia, esto es un objeto en el espacio. En un nivel más elevado, es una serie de letras en papel, ordenadas de acuerdo a ciertas reglas. En un nivel aún más elevado, es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, tú ves al libro primero, pero en realidad, el significado viene primero. Ocupa un grado más elevado de significado que el orden de letras en papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determinó la organización de las letras. La organización de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por arriba del nivel del orden visible de las letras. Si no hubiera habido significado para ser expresado, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el Creador, la causa del fenómeno de la vida. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, 1. En el principio existía la intención, el significado, y la intención estaba con el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y espacio ocupan un nivel más bajo de significado que el nivel del significado que los produce. Todas las cosas fueron hechas por significado, y sin significado nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El hecho de que todo lo visible puede ser considerado como el efecto, en un nivel más bajo de significado, de una orden invisible más alta de significado, es un punto muy importante a comprender. Nuestra manera usual de proceder es intentar explicar los niveles más altos de significado, por qué pasan las cosas, en términos de significado de los niveles más bajos, qué y cómo pasan las cosas. Tomemos, por ejemplo, un accidente real y tratemos de explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos en el nivel de lo que pasó, un accidente que fue un evento en el espacio. Un automóvil chocó a otro y prácticamente lo destruyó. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto de cómo ocurrió el accidente. Era una noche lluviosa. Las calles estaban resbaladizas y el segundo auto se patinó hacia el primero. En raras ocasiones, unos pocos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o nivel causal del por qué el accidente ocurrió. Es así que tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo tal evento visible. En este caso, el auto destruido lo manejaba una viuda quien, aunque sintió que no podía darse el lujo, deseaba en gran manera cambiar su ambiente. Habiendo escuchado que, por el uso apropiado de su imaginación, ella podría hacer y ser todo lo que ella deseara, esta viuda había estado imaginándose a sí misma viviendo realmente en su ciudad deseada. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo hacia ella misma un evento que aparentaba ser aún otra pérdida más, pero la suma de dinero que la compañía de seguros le pagó, le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el porqué detrás del aparente accidente, y el estado de conciencia que produjo el accidente, llegamos a la conclusión de que no existen los accidentes. Todo en la vida tiene su significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo ocurrió, y el hombre que sabe por qué ocurrió, están en tres diferentes niveles de conciencia en relación a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel más alto nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Deberíamos esmerarnos,
en elevarnos a un nivel más alto de significado, el significado que es siempre invisible y que está por arriba del evento físico. Pero recuerda, el significado o causa del fenómeno de la vida puede ser encontrado solo dentro de la conciencia del hombre. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado de qué ha sucedido y en cómo ha sucedido, que él raramente se eleva al lado invisible de por qué ha sucedido. Se rehúsa a aceptar la advertencia del profeta: las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles. Hebreos 11, 3. Sus descripciones de qué ocurrió y cómo ocurrió son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento, pero cuando él pregunta por qué ocurrió, toda explicación física se colapsa y se verá obligado a buscar el porqué o significado de ello, en lo invisible y en un nivel más alto. El análisis mecánico de los eventos se encarga solo de la relación externa de las cosas. Tal camino nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué los eventos ocurrieron. El hombre debe reconocer que el lado más bajo y visible fluye del nivel invisible y más alto de significado. La intuición es necesaria para elevarnos hacia el nivel del significado al nivel de por qué las cosas pasan. Sigamos el ejemplo del profeta hebreo de la antigüedad y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos qué está sucediendo ahí adentro. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados les hemos dado consentimiento, qué sueños y qué deseos y, sobre todo, qué intenciones hemos tenido. Es desde estos montes que todas las cosas vienen para revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical del significado. Si levantamos nuestros ojos a el Tien-Mi, quien trabaja detrás del velo, veremos el significado del fenómeno de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en su nivel de conciencia resulta automáticamente en un cambio del fenómeno de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambie el nivel de conciencia desde las cuales vinieron es luchar en vano. El hombre redime al mundo a medida que asciende la escala vertical de significado. Hemos visto, en la analogía del libro, que cuando la conciencia fue elevada a el nivel donde el hombre podía ver el significado, expresado en el orden de sus letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban ordenadas de acuerdo a ciertas reglas, y que tal orden, cuando se lo imprime en papel y es encuadernado, forma un libro. Lo que es verdad del libro es también verdad de todos los eventos en el mundo. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9. Nada será descartado, todo será redimido. Nuestras vidas, ascendiendo en la escala vertical de significado, hacia el eterno incremento de conciencia, una conciencia de cosas de significado más alto, son el proceso por el cual esta redención es llevada a cabo. Así como un hombre ordena letras para formar palabras, y las palabras para formar oraciones para expresar significado, de la misma manera, la vida ordena circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados invisibles o actitudes de los hombres. No hay nada sin significado. Pero el hombre, sin conocer el nivel más alto del significado interno, mira hacia afuera, hacia un panorama de eventos en movimiento, y no ve el significado de la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá tomar lo bueno de las cosas que parecen ser malas, para retener juicio y actuar de manera correcta en medio de los problemas sin resolver. Hace algunos años, nuestro país estaba impactado por una aparente injusticia que nos acechaba. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos. Quizás recuerden el incidente. El cuerpo de un joven soldado americano que mataron en Corea fue devuelto a su hogar para su entierro. Justo antes del servicio, se le preguntó a su esposa, ¿su esposo era caucasio? Cuando ella respondió que era hindú, el entierro fue rechazado. Este rechazo fue de acuerdo a las leyes de aquella comunidad, pero provocó a toda la nación. Nos enfureció que se le negara el entierro en cualquier lugar de este país, a alguien que había sido asesinado en servicio a su país. La historia llegó a ser escuchada por el presidente de los Estados Unidos, y él ofreció el entierro con completos honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Luego del servicio, la esposa les dijo a los reporteros
que su esposo siempre había soñado morir como un héroe y tener un servicio de entierro con honores militares. Cuando nosotros en América tuvimos que explicar por qué personas progresivas e inteligentes como nosotros no solo promulgamos sino que soportamos tales leyes en nuestra grandiosa tierra de los libres y los valientes, nos fue difícil encontrar explicación. Nosotros, como observadores, solo hemos visto el que pasó y cómo pasó. Pero fallamos en ver por qué pasó. Ese entierro tuvo que ser rechazado para que aquel joven pudiera cumplir su sueño. Tratamos de explicar el drama en los términos del nivel bajo de conciencia como pasó, y tal explicación no pudo satisfacer a aquel que preguntó por qué pasó. La verdadera respuesta, vista desde el nivel del significado más alto, sería tan contraria para nuestros hábitos comunes de pensamiento, que sería instantáneamente rechazada. La verdad es que los estados futuros son causativos de los hechos presentes. El joven hindú soñando una muerte heroica, con completos honores militares, era como la señora Macbeth transportada más allá de este ignorante presente, y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hebreos 11:4.